Ahora sí vamos a hablar de la construcción. ¿Cómo está la actividad? Vamos a hablar de esto con Gerardo Antonio Fernández, él es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Estimada Paz, un gusto estar en comunicación contigo. Para mí también un placer. Bueno, ¿cómo estuvo en estos últimos meses? Bueno, en la actividad decimos que estamos dentro de un año para el olvido. Creo que tenemos la obligación como emprendedores pyme Sí, tratar de ver todo. Eh, si bien el INDEC viene dando que en los últimos meses habría un pequeño repunte mes a mes, lo que hay que decir también es que la actividad tiene un retroceso todavía, comparado internamente, de más de un 35% de caída. claro. Y también otra aclaración, ese 35% Sí, está tomado a un mes de junio que a su vez tenía ya un 3% de diferencia con el año anterior, o sea que la caída no solo es de este último año, sino que viene siendo ya del 2022 en adelante que viene habiendo una reducción del ritmo. ¿Qué es claro. lo que hay que decir también? Esa pequeña reacomodamiento que viene habiendo mes a Sí, mes no está traccionado ni por la obra pública ni por la obra privada, sino por inversiones muy específicas que se están haciendo en sectores energéticos y mineros, claro. que de alguna forma en la inversión global, general, de largo plazo es bueno, no obstante, esa inversión todavía no impacta y no derrama Sí. en la toma de mano de obra registrada como la conocemos habitualmente. Nosotros siempre decimos, y es ya de público conocimiento y sabido, que el enorme contención social que genera la industria de la construcción, porque toma gente en los pueblos, bueno, eso hoy no está pasando. Gerardo, tengo entendido que la obra pública se había reactivado. ¿Considerás que esto no es así? ¿Cómo lo ves en el sector? La obra pública hay que dividirla en dos grandes rubros, Sí, obra pública nacional y obra pública provincial y entes descentralizados. bien, La nacional, salvo algunas obras muy específicas y puntuales, tenemos información de alguna cárcel específica en provincia de Buenos Aires y alguna ruta, en general no se sí, han retomado. La obra pública nacional está paralizada, te diría que sin temor a equivocarnos, por encima del 95% en toda la extensión del territorio de la República Argentina. claro, Hubo sí un entusiasmo que duró poco. Allá por la firma de la ley bases hubieron acuerdos encabezados por el ministro Francos y los gobernadores en donde se sentaron para acordar que los gobernadores acompañaran esa ley que era tan importante para el gobierno nacional y el gobierno nacional se comprometía en el cumplimiento de algunas priorizaciones de algunas obras que venían ya en ejecución financiadas por el gobierno nacional. También hay que decir que ese entusiasmo duró poco y que el gobierno nacional a la fecha ha incumplido esos acuerdos en su gran mayoría, claro, bajo el argumento de que se están buscando las soluciones, esos eran acuerdos globales, que es verdad, la provincia se juntaba con la nación y decía, bueno, priorizamos la obra X, J y K y la vamos a financiar de tal manera. Ese acuerdo marco general quedó firmado, pero cuando sí, se fue al tratamiento de la obra individual puntual, eso no ocurrió. Entonces, en los hechos, la obra nacional paralizada. ¿Qué claro, sí ha pasado? sí, Eh, es claro que los intendentes y los gobernadores son los que tienen el tacto diario, cotidiano de la realidad social que se vive en su provincia. totalmente, Entonces, la mayoría de los gobernadores que tenemos conocimiento están intentando, con las pocas herramientas que tienen, solventar y palear. Entonces, cada provincia, en esto hay que ser muy prudente porque algún gobernador o algún ministro te puede decir, pero no es mi caso y es verdad, cada provincia ha ido atacando o ha ido dando paliativos conforme ha podido. Entonces, por claro, ejemplo, hay provincias en las que han dicho, bueno, vamos a ralentizar
todas las obras, pero a todas las vamos a seguir con un ritmo más lento del presupuestado originalmente. Eso ha Claro, movido un poquito. Hay otras provincias que han dicho, mira, vamos a dejar las menos importantes paralizadas y vamos a ir avanzando de a una obra hasta poderla terminar. Han habido provincias que le han ofrecido al gobierno nacional, y esto sí llama la atención, en esos acuerdos, sí, hacerse cargo lisa y llanamente del total de la obra sin aportes de fondo del gobierno nacional, y aún así, en esos casos en donde el gobierno nacional no debe entregar la obra con contrapartida de dinero, aún así tampoco se ha logrado resolver todavía. Entonces, claro. lo que estamos viendo es que el entramado de la negociación práctica en los hechos jurídicas todavía tiene la obra pública muy ralentizada. Y Claro, si analizamos, para sí, cerrarte la idea, la obra privada, encontramos también una caída eh, interanual en lo que son las superficies autorizadas, lo leo para no equivocarme, sí, del 15,5% respecto del año pasado. claro. ¿A qué se debe esto según nuestro análisis? Estamos caros en dólares. Esto que nos está pasando en la macroeconomía, en todos los bienes, y esto que vemos en los noticieros, que las provincias que están cerca de países limítrofes, la gente opta por ir a comprar, en el caso de las cordilleranas, a Chile, o en el caso de los que están cerca de Uruguay, Paraguay, están yendo a comprar a Bolivia. Bueno, acá eso puede pasar en indumentaria o en otros bienes. En el caso de la industria de la construcción, hay un imaginario que tiene el inversor que el metro cuadrado le costaba $800, $1.000. Bueno, hoy le cuesta 1.300, 1.500. Claro. Entonces lo tiene retraído porque dice, no, entonces el dólar que yo tengo guardado no me alcanza para lo que yo pretendía. Si bien la economía siempre sigue funcionando y siempre hay, la realidad es que la atracción todavía es muy escasa. Totalmente. Cerrarte la idea, eh, el crédito hipotecario ha salido con mucho anuncio propagandístico, pero en los hechos todavía no se ve y no impacta. Entonces, sea porque la gente todavía está cauta, no termina de tomar confianza en la macroeconomía o en la política, sea porque está a la espera de que bajen las tasas, sea porque no le dan las características económicas, jurídicas de balance o de bono de sueldo para acreditar en Sí, el banco. Por las razones por las que fuera, el crédito todavía no está traccionando. claro. Gerardo, ¿cuándo considerás que se va a reactivar finalmente? Para darle un contexto principal, la obra pública, que la obra pública ayuda un montón al sector. ¿Cuándo considerás que el presidente va a tomar esta iniciativa? Mira, francamente, venimos fracasando con todo éxito en todas las predicciones. Cuando Claro, esto empezó allá por noviembre, la idea era que en marzo arrancaba, en marzo la idea fue que en mayo arrancaba, en mayo fue que en junio, julio, en julio, julio, juntándonos con los mismos funcionarios nacionales, sí, era agosto, septiembre, y la realidad es que como están dadas las cosas, no vemos un claro. panorama claro en el corto plazo. Sí debo decirte que esto que estamos viviendo no lo hemos vivido nunca en la historia. Eh, Hablando con gente que lleva muchos más años que uno y uno que ya no lleva pocos tampoco en la actividad, nunca se había visto una cosa así. Lo que hay que decirlo con todas las letras, se entiende y se acompaña el proceso. No obstante, acá lo que hay es un incumplimiento de contratos vigentes y con algunos agravantes. Esto creo, Paz, que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad Sí, contigo también. eh, es muy grave porque la obra se ha paralizado por escrito por la administración, pero en el intertanto eso tiene un gasto de mantenimiento donde hay claro, serenos para que se totalmente. vandalice, en donde hay pago de pólizas de caución, en donde se paga la luz de obra, que Sí, hoy en una obra común y corriente de no muy mayor magnitud estás hablando de a lo mejor 5 o 6 millones de pesos de mantenimiento mensuales. claro. Para una empresa que dejó de cobrar facturas emitidas que respondían
a trabajos realizados para derribar mitos también, vuelvo a repetir siempre lo mismo porque muy rápidamente se habla de adulteraciones en la obra pública. No todo es así, pueden haberlo habido, pero en la realidad la obra pública tiene muchísimos controles. La obra primero se invierte por parte del privado, se ejecuta, una vez que se Claro. ejecutó a los 30 días se mide, eso lo mide un inspector que pone, el que contrata, a ese inspector generalmente lo audita, o sea que tiene una auditoría doble por parte de las universidades nacionales. Recién cuando está auditado se manda a pedir la factura, se emite la factura. ¿Qué significa esto? Cuando se factura ya hubo ejecución, Claro. control, doble control, se factura, se paga el impuesto y recién a los 30 o 60 días se paga. Bueno, hoy día tenemos más de 400, no quiero equivocar la cifra ya, 400.000 millones de pesos facturados en noviembre, Sí, octubre y diciembre del año pasado que no fueron pagados. claro, es terrible. Sobre esa factura, los emprendedores tuvieron que pagar IVA, tuvieron que pagar Sí, sí, ganancias. La sí. mayoría han cerrado balance y han tenido que pagar ganancias sobre facturas que no han cobrado. O sea, la Claro, es verdad, terrible. es un dislate. Sí, 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 es terrible, Gerardo. Bueno, esperemos que pronto o en los meses restantes, antes de que finalice el año, empiece a reactivarse y que se reactive realmente con todas las letras la obra pública, la obra privada y que puedan seguir todos trabajando. Gracias por este contacto y Dios por así tu lo quiera, tiempo. paz. Un gusto.